Yo creo que ahora la pelota de lo que tiene que pasar con la lengua asturiana está en el llau más que nunca de los responsables políticos. Creo que fecho todo ese labor de normativización y de normalización de lo que es un idioma en el siglo XXI, ahora esa normalidad hay que llevarla al terreno legislativo. Llegó el momento, después de más de 40 años de reivindicación democrática, creo que la tolerancia lingüística tiene que imponerse ya en la normativa legal de este país que ya Asturias. Hoy el Día de las Letras Asturianas, estamos de celebración, pero realmente no tenemos oficialidad. Entonces realmente, bueno, todavía falten muchos derechos, bueno, ese derecho que tienen los y les asturianofalantes. Somos la única comunidad, el único pueblo que no tiene una lengua oficial. La Constitución dice que las lenguas van a ser oficiales, las lenguas propias de cada comunidad. Entonces, bueno, vémonos en esa situación que parece que somos ciudadanos y ciudadanas de segunda. Hoy es día viernes, 3 de mayo del 2019, y estamos un año más, ya van 40 años para hacer presencia en la CAIS de Ubieu, en este caso en Ubieu. El mes pasado fue en Sisión, para que la lengua asturiana la oficialicen de una puñetera vez el gobierno asturiano y que los derechos de los asturfalantes se reconozcan y de los del galego asturiano también.